¿Cómo están, amigos de Crimiadictos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del único y el primer programa especializado en criminalística del Perú. Les saluda Francisco Chuquicayata y hoy tenemos un tema muy interesante que abordar, como todos los temas desarrollados a lo largo de todas las secuencias, todos los episodios de Crimiadictos, que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Los invito a que puedan ir consignando sus comentarios, además de compartir esta transmisión y etiquetar a sus amistades en la caja de comentarios, para que de esa manera la información que hoy el doctor José Luis Carrión Cabrera nos puede ofrecer pueda llegar a muchas más personas y de esa forma poder educar a muchísima más gente. El doctor José Luis Carrión Cabrera es abogado, titulado de la Universidad Peruana de las Américas y tiene una maestría en ciencias criminalísticas. Es perito grafotécnico y dactiloscópico con más de 23 años de experiencia. Hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante: huellas dactilares en documentos falsos. Huellas dactilares en documentos falsos. Le doy la bienvenida al doctor José Luis Carrión Cabrera a la tribuna de entrevistas de LP de Crimiadictos. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy agradecido por la invitación, gracias por la presentación. Como dices, este programa sirva para que los operadores de justicia conozcan más sobre esta ciencia criminalística y poder aplicarlo, ¿no?, en diferentes casos. Huellas dactilares en documentos falsos, doctor. Primera pregunta. ¿Las huellas dactilares se pueden reproducir, se pueden falsificar? Sí es posible, y permíteme primero aclarar un tema. Hay que saber diferenciar lo que es una huella dactilar con una impresión dactilar. La impresión dactilar es la que se obtiene dejando previamente entintado el dedo, ya sea con antiguamente los tampones, ahora los huelleros. Esa es la impresión dactilar. Y la huella dactilar es la que dejamos en forma inconsciente sobre una superficie. La huella La dactilar. huella dactilar, que es susceptible de ser levantada mediante un procedimiento. O sea, uno es ¿Voluntario? voluntario y otro es involuntario. La impresión dactilar es voluntario. Es voluntario. Cuando yo voy a ejercer mi derecho al voto, estoy dejando una impresión dactilar. Claro. Involuntario en una escena del crimen, donde se sospecha que se ha cometido un homicidio, se me ocurre. Así es. Ahí se deja una huella dactilar. Una huella dactilar. ¿Las huellas dactilares pueden ser falsificadas? Las huellas dactilares, como dices tú, si es en un lugar del hecho, pueden también ser falsificadas, ¿no? Una vez que sea revelada y levantada mediante un procedimiento, puede uno obtener una huella dactilar en un soporte que puede ser silicona, puede ser un sello, puede ser polímero. Son diferentes soportes que se pueden utilizar. ¿Y la impresión dactilar? Igualmente, mayor aún porque la impresión dactilar está previamente entintada, ¿no? Y al momento de visualizarla en un soporte, mayormente un papel donde firmamos y dejamos nuestra impresión dactilar, puede ser escaneada y mediante ese proceso que la tienes ya en un formato digitalizado, la reproduces en estos soportes que es el polímero o la silicona. Es decir, los delincuentes utilizan silicona para falsificar mis huellas dactilares. ¿Podrían hacer eso? Podrían hacer esto. ¿Cómo así? ¿Cómo es que desarrollan su modus operandi? O sea, como te digo, una vez que está escaneada la impresión dactilar o la huella dactilar, ¿La imprimen? la imprimen en estos procedimientos de hacer sellos, ¿no? Los especialistas en hacer sellos, mediante ese proceso de hacer un sello cualquiera, te lo imprimen. Y utilizan o el gel normal que se utiliza en el sello o la silicona. No es un procedimiento muy sofisticado. No te demanda mucho trabajo tampoco. Y tú sabes que aquí en este conocido lugar de Zángaro, pues Claro. hacen y deshacen todos documentos y todo tipo de huellas. ¿Es realmente cierto que en la Zángaro falsifican huellas dactilares? Yo, como experiencia dentro de mi labor criminalística, hace muchos años tuve un caso particular en el que un cliente estuvo vendiendo su terreno, ¿no? Pero tuvo que viajar al extranjero, a Estados Unidos.
dejó de ofertarlo, por ahí estos delincuentes se enteraron, este señor llegó al Perú, hasta eso sabían que ya estaba acá en Perú, y ofrecieron el terreno y lo vendieron. Entonces un amigo de este cliente lo llama y le dice, le reclama que por qué no le ha vendido el terreno a él, si le estaba pidiendo mucho tiempo antes. Y él dice, pues si yo no lo he vendido. Pero si yo ya veo que hay un vigilante, ya no está el letrero. El cliente se va apresurado a su local y verdaderamente pues se encuentra un portón, un vigilante, interviene la policía. El señor refiere de que lo había contratado un panameño. Hacen diligencias, ubican a un panameño con un carnet de extranjería falso. También ubican la notaría, llegan a la notaría y lo que aducía el notario era que sí se había realizado el acto jurídico en esa notaría, pero se había realizado un día X a las 3:20 de la tarde. Y este cliente, ese mismo día X, a las 3:15 de la tarde, estuvo en otra notaría en Surco. Esta notaría donde se había llevado a cabo este incidente fue en San Isidro. Entonces era imposible que esta persona esté en dos sitios en menos de 5 minutos, muy distantes. Entonces, haciendo las indagaciones con el cliente, sospechamos pues de esta situación de la suplantación de identidad con huellas dactilares. Y lo enviamos a Zángaro. Fue a Zángaro y lo abordaron, ¿no?, estos tramitadores, y él pidió que le saquen su huella dactilar. Sí, le cobraron $300, este algo hace como 7, 8 años, ¿no? $300. Entonces él decía, ¿ya dónde vamos para que me tomes mi impresión? No, yo lo bajo del sistema. O sea, ni siquiera dejó su huella. Lo bajan de RENIEC. Supuestamente. Dejó la mitad, en la tarde regresó, dejó la otra mitad y le dieron su sello de su impresión dactilar. Con eso regresamos a esa notaría, ¿no? Todas estas diligencias se hicieron a nivel policial, lógicamente. Yo era perito de parte. Regresamos a la notaría y pasó el lector biométrico ese sello de su huella dactilar. Mire usted. Entonces, son situaciones. Y ahora, ya te hablo de ese tiempo, eran sellos. Ahora utilizan la silicona. Como en las películas. Como en las películas. De hecho, en las películas los delincuentes se enfundan en el dedo una suerte de silicona que ya contiene impresa la impresión dactilar. De esa persona, claro. Y pues en las películas con eso salen de la cárcel, ¿no? Entre otras cosas. Claro, por eso es que ahora están utilizando otro tipo de sistema de identificación, como el iris, ¿no? Que bueno, el iris, el reconocimiento facial, hay algunos que tienen hasta reconocimiento de voz, porque tú sabes, conforme avanza la tecnología, también la delincuencia avanza. También la delincuencia avanza. Con esa falsificación en silicona de la huella dactilar, por ejemplo, se me ocurre, ¿es posible que este lector podría ser vulnerado? Es un lector común, ¿no?, de los que se utilizan en empresas para marcar la asistencia. Supongamos que un trabajador acude a Zángaro, ¿no?, y pide la impresión dactilar, su impresión dactilar con esa funda en silicona. ¿Esto podría reconocerlo? Así es, sí. Fácilmente podría reconocerlo. Ahora, teniendo también en consideración el tipo de lector biométrico, ahorita ya hay lectores biométricos que pueden reconocer la huella o la impresión dactilar falsa. ¿Sí? Sí, tienen unos mecanismos que mayormente en Alemania los están haciendo. No recuerdo la marca, pero también son costosos. Son más costosos. Ya depende de cada institución o entidad que los adquiera, ¿no? Pero sí, definitivamente, una impresión dactilar de la que tú manifiestas, ¿no?, tipo guantelete que le llamamos, que se pone, sí puede pasar ese lector biométrico. ¿Cómo funciona un lector biométrico? Inicialmente, cuando se hizo este sistema de identificación, era necesario tener un poco de calor, de temperatura del cuerpo humano. Por eso es que cuando te hacen colocar el dedo en el lector, te dicen que presione, captura ese calor. Entonces reconoce los surcos que ya tienes tú en la base de datos de RENIEC. Porque todo esto trabajan con una base de datos y
se utiliza con la base de datos que es oficial de RENIEC, ¿no? Estas empresas tienen convenios con la institución para proporcionar ese sistema. Entonces, reconoce, no sé si tú ahora último que habrás tramitado tu DNI y más aún el electrónico, ya te toman las impresiones de los 10 dedos. Sí. Antes solamente te tomaban el índice de cada mano y el pulgar. Ahora ya te toman de los 10 dedos. Porque todos los sistemas siempre tienen una falencia. Entonces, hay impresiones dactilares que no han sido tomadas bien. Tú puedes poner tu dedo índice y no te va a leer, no te va a leer. Te dice que pongas el pulgar, igual no te reconoce. Te pueden decir que pongas el dedo medio. Porque hay falencias, ¿no? Más aún que los que somos expertos en esta, valga la redundancia, especialidad, para que una impresión dactilar pueda ser bien leída, tiene que ser tomada de una manera especial, o sea, girando el dedo para que se pueda capturar toda la impresión dactilar. Girando el dedo. Sí, ahora ¿Podrías simular nuevamente el movimiento? es así, girando todo el dedo y en una sola pasada. Okay. No puedes regresar porque estarías... Pero nadie hace eso, doctor. Claro, es que esa es la manera de identificar. Ahora tú vas a cualquier institución, inclusive hasta en RANIEC, y solamente hacen poner el dedo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes sistemas sistemas de crestas papilares, ¿no? Y diferentes tipos. Existen los adeltos, que le llamamos que no tienen delta, los sinistrodeltos o destrodeltos, que es un delta, ya sea a la izquierda o a la derecha, o los bideltos, donde hay dos deltas. Y para que se realice una identificación plena, se tiene que hacer una lectura entre el punto nuclear, que es la parte central, y las crestas que llegan hasta el delta. Porque tú sabes que las crestas papilares o las impresiones dactilares pues son variables. No hay ninguna persona en el mundo que tenga la misma impresión dactilar, así sean mellizos, así sean gemelos, ¿no? Podrás tener la misma fisonomía, la misma contextura, pero la impresión dactilar no. Entonces, dentro de la dactiloscopía existe pues fundamentos científicos como la inmutabilidad, que quiere decir que esta nunca se modifica. Aunque me haga un corte. Se modificaría, pero ya te queda una cicatriz. Y esa cicatriz ya es una teratología que le llamamos nosotros. Entonces, a partir de esa cicatriz ya vas a empezar a dejar siempre la marca de la cicatriz más tus surcos papilares. ¿No? Aunque hay ahora personas que están al margen de la ley hasta que se dañan las crestas, ¿no? Para que no sean identificados. Pero después de tener esa impresión dactilar dañada, ya deja una característica. ¿Entiendes? O sea, ya la vas a poder identificar porque está con ese daño en sus crestas papilares. El otro principio es la perennidad, o sea, permanecen en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que desde que el feto está en el vientre de la madre, al quinto o sexto mes ya se forman las crestas papilares, ¿no? Y esas crestas, conforme va creciendo el feto y hasta que nace, ya se van formando cada vez con mayores características y es la misma que va a permanecer hasta su muerte, inclusive más allá de su muerte. Sobre la perennidad, doctor, ¿es posible que las manos carbonizadas de un cadáver puedan ser sometidas a un proceso de identificación de huellas dactilares? Yo he escuchado algunos casos de utilizan un reactivo, un químico para regenerar las huellas dactilares de la mano de un cadáver carbonizado. Sí, sí, justamente ¿recuerdas este mal momento que pasamos con el incendio de Mesa Redonda? Claro, claro. ¿No? Entonces hubo ahí gran cantidad de cadáveres carbonizados. Entonces hubo algunos que se pudo rescatar la parte de las manos, ¿no? Y si bien es cierto, estaban dañadas por el calor, las que eran aprovechables para ser sometidos a un proceso de diafanización se llama. Es un proceso donde se aplica unos reactivos químicos que por seguridad no voy a revelar el nombre. Y durante un proceso y un tiempo determinado, esas crestas papilares vuelven a fluir.
¿no? Y una vez que están fluidas, que se inflan, valga el término, como un globito, le vuelves a tomarlo, a entintar y puedes identificar a la persona dentro del grupo de los que están Se desaparecidos. regenera la piel, a eso Claro. se refiere. No es que no exactamente se regenera, sino Ok. fluye, la dermis que está fluye y las crestas papilares nuevamente se vuelven a encurvar. Claro, Entonces, ahí lo sometes al entintado para tomar la impresión y hacer la claro. comparación. Yo le hago esa pregunta porque el que menos alguna vez se ha quemado, ¿no? Y sigue teniendo, con el pasar de los tiempos, cuando ya se regenera la piel, ¿no? Sigue percibiendo allí sus huellas dactilares, como si nunca se hubiera quemado. Entonces se me ocurre que tal vez, y usted me acaba de corregir, ¿no? Ese líquido al que es sometido regenera de manera más célere Sí, las quemaduras, ¿es así? más célere que dejarlo. Ah, que ok, fluya. entonces sí lo regenera de manera mucho más célere. Sí, sí. A la vez que, o sea, no es que regenere al 100%, sino que hace que se dilaten esos surcos que por la quemadura, tú sabes que cuando se produce una quemadura en piel, la piel se arruga, se encoge. Claro, se te pueden salir hasta ampollas incluso. Sí, entonces esto hace que se dilate las crestas y vuelvan a su estado que anteriormente era para poder identificar. Ujú. Ahora, después de ese proceso nuevamente, se puede, o sea, si ya dejas tú esa mano del cadáver, va a volver a arrugarse, va a volver a maltratarse, ¿no? O sea, Claro. una vez que tengas el tiempo determinado para este proceso, tienes que estar permanentemente ahí al tanto Ujú, para poder obtener la impresión dactilar y identificar a la persona, ¿no? ujú. Ahora, doctor, con esa silicona que reproduce la falsificación de una huella dactilar, ¿podría alguien desbloquear mi teléfono? Efectivamente. Tú sabes que ahora nuestros celulares pues tienen una forma en vez de estar poniendo Claro, el dibujo, ya utilizo mi huella. utilizan el huella, que ya está inserta en el sistema. Entonces, si viene una persona a suplantarte con esa silicona, va a tener acceso a tu teléfono y a toda la información que tienes en él. Interesante, pero sí tendría que ejercer cierta presión para que pueda leer el calor, ¿es así también? No, Para que como pueda ahora estos sistemas desbloquearse. actualmente no necesitan ya del calor, sino solamente necesitan el reconocimiento de crestas papilares. Quizás te acuerdas cuando tú has insertado tu impresión dactilar acá En el teléfono, en el claro. teléfono, has tenido que probar varias veces y ves tú una forma de que se van leyendo las crestas. Ujú. Entonces, una vez que ya capturas esa imagen y colocas el dedo, ese proceso, que es cuestión de milésimas de segundo, lo va a reconocer. Entonces no necesitas calor, te va a reconocer el dibujo de tu Es como huella. crear un dedo artificial. Sí, se han visto en diferentes series televisivas, ¿no? Ujú. Como suplanta. Mm. ¿Cuánto de ficción hay en las series con relación a las huellas dactilares? Que ya se podría decir que aquella ficción no es ficción, sino es que es realidad por lo avanzado de la delincuencia. Yo no lo considero tanto como ficción. Quizás ficción puede haber en estas series de CSI Mm, respecto a los insumos o equipos que se utilicen, ujú. ¿no? O al descubrimiento de un determinado caso. Pero la mayoría de esos equipos que ves tú en estas series, ya acá en el Perú lo Lo tenemos. utilizan. Usted iba a explicar, hace un momento lo interrumpí, junto a unas gráficas, la distribución de estas crestas con una imagen. Sí, Ha podido traer usted una imagen allí bastante didáctica, lo vamos a enfocar en las cámaras para que pueda explicar cuál es la distribución o cuál es la claro. clasificación de estas líneas, de estas crestas. En el Perú nosotros trabajamos con 14 puntos característicos. Es decir, mi huella dactilar tiene 14 puntos No, característicos. No, no necesariamente. O sea, tenemos 14 puntos característicos ok. que se pueden repetir en tu impresión dactilar 4 o 5 de Mm, estos, pero 4 o 5, 7, 8 veces cada uno ujú. ¿En cada dedo? en cada dedo. Ah, mire usted. O sea, por decirte, tenemos abrupta, bifurcada, continua, desviada, fragmento, secante. Entonces, estos puntos característicos acá se ha hecho de forma gráfica, ¿no? Por decirte, estas que están acá en ensamble, Ujú.
puedes repetir 3 o 4 veces en tu impresión dactilar, ¿no? O la bifurcada también. Es que la bifurcada es como una Y, Claro. ¿ya? Que se pueden repetir. Y de acuerdo a la ubicación de los puntos característicos y el conteo de núcleo, que es la parte central, Ajá. con el delta, contamos las crestas papilares y a la vez que contamos, sacamos el subtipo y le incluimos la cantidad de puntos característicos. Doctor, permítame que lo interrumpa. Eso quiere decir que se les dice rasgos para identificación. ¿Cómo Puntos se? característicos Puntos característicos de mi dedo índice se encuentran también en mi dedo medio, en mi anular y en todos los en dedos. todos los dedos. ¿Eso quiere decir que las crestas papilares de mis dedos son idénticas, iguales? No, no. O sea, tienen diferente morfología o diferente forma, Ok. pero sí vas a encontrar los puntos característicos que se repitan, pero en diferente ubicación. Ok, no es posible que aquí encuentre en el dedo gordo, ¿no? Encuentre 5 puntos característicos y en el dedo índice encuentre 3 o 7. O sea, es posible, lo puedes encontrar, pero en diferente ubicación y dispersión. No lo vas a encontrar igual en ninguno de los dedos. Y en ninguno de los dedos de ninguna persona a nivel mundial. Por eso que decimos, pues, la gran variedad que tienen nuestras crestas papilares, ¿no? Ujú. Mm. Qué interesante, doctor. Vamos a leer los comentarios del público. Hay bastante actividad. Les pedimos por favor que puedan consignar sus preguntas en la caja de comentarios para que de esa forma le pueda dar lectura a cada una de sus inquietudes académicas. ¿Solamente existen esos patrones de identificación? Porque usted me dice que en el Perú se trabaja con esos rasgos identificatorios. Mm. ¿Existen otros? Si viene un alemán, comete un ilícito. No, si viene, hay sistema de identificación en cada estado, en cada país, ¿no? Por decirte, en Argentina no te identifican con el dedo índice de derecho, Ujú, sino con el pulgar. En otros países se utilizan el dedo meñique, ujú. ¿ya? Entonces uno tiene que conocer con qué está identificado esa persona en su país de origen, que es el que puedes encontrar en su documento de identidad para hacer la comparación. Ujú. Pero sí vas a encontrar los mismos puntos característicos a nivel mundial. Mm, Ahora, cada estado también puede trabajar con 10. Nosotros acá trabajamos con 14, mm. ¿no? Conocemos el 14, pero cada vez puede haber uno con 7, uno con 10. O sea, puede ser que allá en Alemania, por decir, no se use la bifurcada, pero sí dentro de esos 7 para su Oh, identificación. ok, Mm. claro que sí. Vamos a hacer un experimento en vivo, en tiempo real, doctor. Hemos preparado unas hojas en blanco. Si lo enfocan aquí el plano de detalle. Aquí no ven absolutamente nada. Doctor, ¿usted ve algo acá? A simple No, vista. es una hoja en blanco. Es una hoja en blanco. No hay absolutamente nada. Vamos a ver por acá. No hay ningún truco, ¿verdad? Ahí está. En blanco, completamente en blanco. Lo que ustedes no saben es que aquí hay huellas dactilares que a simple vista no se aprecian. Pero el doctor, a continuación, le va a aplicar un reactivo que, como por arte de magia, van a ustedes a apreciar las huellas dactilares consignadas, colocadas en esta hoja en blanco. Yo se lo voy a acercar, doctor. Hemos preparado un par de hojitas en blanco para que pueda usted experimentar en tiempo real, en vivo y en directo, cómo es que van a comenzar a aparecer a través de la aplicación de este reactivo. ¿Qué reactivo es, doctor? Este es un reactivo magnético Un reactivo magnético. que se utiliza justamente para revelado de huellas dactilares en papel, en soportes de papel, Ujú. ¿no? ¿Solo en papel o alguna Es- superficie oscura? Este tipo de reactivo es para papel, Para papel. sí. Mm. Ok. Y mira, Ah, es mire, mire, qué curioso que es interesante. magnético, Como una suerte de imán, ¿verdad? sí. Entonces, esto se dice acá, Ujú. y vamos a rociarlo por Por toda la superficie. toda la superficie.
Ok, ok. Y poco a poco, conforme vamos trabajando, se va a ir revelando la impresión dactilar, o mejor dicho, la huella Ujú, que previamente ha habido. ujú. Esos son los insumos que utilizan todos los criminalistas para poder revelar huellas dactilares en papel, En ¿verdad? papel, sí. En papel, ok. Ujú, ujú. Ahí están apareciendo las huellas dactilares. Sí. Como verán, aquí se aprecia una huella dactilar que luego tenemos que perennizarla con una vista fotográfica, protegerla poniendo una cinta aislante Ujú, para conservarla y ya este papel, una vez que se ha revelado, es metido a un sobre transparente, ¿no? Una bolsa transparente y se le genera la cadena de custodia, ujú, porque esto ya es una evidencia de una huella levantada en una escena del crimen o lugar del hecho, ujú, porque no todo lugar de hecho es una escena de crimen, ¿no? ujú. Tal vez, doctor, podría aplicar el reactivo sobre esta hoja. Tampoco hay absolutamente nada para que se pueda notar con mayor nitidez. A ver, nuevamente vamos a realizar el procedimiento, la aplicación de este reactivo sobre papel blanco, para que ustedes puedan apreciar, amigos de Crimiadictos, cómo es que se revelan las huellas dactilares junto al doctor José Luis Carrión Cabrera. Creo que ahí se nota con mayor nitidez, ¿verdad, doctor? Sí, Perfecto. Allí pueden ver, claro, hay una mano. hay una mano. Claro, vamos ahí 3 dedos, ¿verdad? Sí, 3 dedos. En acá un está, papel bond, hasta acá el cuarto, uno, dos, tres. en un papel bond que a simple vista no se apreciaba ninguna huella dactilar. Ujú. Ahí está, la cámara puede punchar, se ve con mayor nitidez. Sí, Pon- y ya para poder ya identificar, ¿no? Se utiliza las lupas para poder magnificar y Ujú. poder ver las crestas papilares y como le digo, con una cámara digitalizada perennizarlo para su posterior identificación. Perfecto. ¿Podría mostrar la hoja Bond, el papel Bond a las cámaras para que puedan enfocar la huella dactilar? Ahí está. Ah, perfecto. Ahí nuestros amigos de Crimiadictos van a poder apreciar cada uno de los dedos. ¿Qué ocurre, doctor, si el delincuente o el homicida utilizó guantes quirúrgicos? ¿Van a poder aparecer sobre esa hoja en blanco sus huellas dactilares? Es posible, Es es posible. posible, sí. Aplicando bien el reactivo, es posible. ¿Por qué? Porque entiende, yo ahorita estoy con estos guantes quirúrgicos, Ujú. pero mis dedos están emanando calor, Ok, claro. ¿no? Entonces aquí hay cosas que están segregando, ¿no? La glándula sudorípara y si yo voy a dejar acá, es posible, o sea, no necesariamente. Por eso Ujú, mira cómo acá mi mano se ve que está sudando, ujú. entonces, pero sí cuando una persona o un delincuente eh, haya utilizado guantes quirúrgicos y se los saque y los arroje cerca al lugar del hecho, en el reverso de este guante Mm. vamos a encontrar Al interior del al guante. interior vamos a encontrar sus huellas dactilares. Ujú. Entonces, una vez que sea sometido al proceso de revelado, se va a poder identificar. Ujú. Este tipo de reactivos se utiliza mayormente para utilizarlo en papel y hemos visto también en cartas anónimas o Claro. cartas extorsivas, ¿no? O cartas amenazantes, ¿no? Ese tipo de Amenazantes, cartas. ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de huellas dactilares que encontremos, se va descartando quienes han tocado ese papel, porque Ujú. la víctima puede cogerlo, ¿no? O un familiar, O quien vendió el papel. ¿no?
Pero mayormente cuando tú compras papel lo compras pues, por cantidades, ¿no? Entonces hay que analizar bien esa parte. Lo otro también en cartas suicidas Mm, o que hacen aparentar a un suicida, ¿no? mm. Entonces para eso se utilizan este tipo de reactivos. Y ya para otros soportes hay diferentes reactivos que se utilizan. Permíteme sacar esto que me tiene que respirar la mano. Bien, doctor, he podido repasar alguno de sus experiencias como perito en criminalística y he encontrado una experiencia muy interesante. Usted fue perito en el caso Ciro Castillo. Deben haber muchas personas que a la fecha recordarán remotamente el caso o tal vez ni lo recuerden, porque cuando ocurrieron los hechos hace 10 años, hace bastante tiempo, estaban en el colegio y probablemente no recuerden los hechos concernientes a ese caso. ¿Podría Sí, comentárselo para los estudiantes de Derecho de los bueno, primeros ciclos? en aquel tiempo tuvimos la suerte de trabajar en la gerencia de criminalística de medicina legal en el Ministerio Público, Mm, ¿no? El que habla era el coordinador del equipo peritos y cuando ya salió la noticia del hallazgo del cadáver, después de tanto tiempo ujú. que era la búsqueda, nos comisionaron un equipo de peritos para viajar a la ciudad de Arequipa. Estuvimos en la base de la Fuerza Aérea, primero hicimos un reconocimiento del terreno y como la zona era entre cerros, no podíamos aterrizar con el helicóptero, porque en esa zona el aire que está entre cerros jalaba Claro, la nave y podíamos nosotros claro. estrellarnos. Entonces tuvimos que regresar a la base de Arequipa y desplazarnos vía terrestre. Esto ocurrió en Arequipa, una pareja viaja para hacer turismo y Ciro se pierde, ¿verdad? Se Sí. pierde. Rosario aparece luego de algunos días, me parece recordar, Mm, y la principal sospechosa era Rosario, ¿no? sí, eso es lo que salió en los medios, ¿no? De prensa, Incluso se llegó a decir que ella lo había que lo había empujado. empujado. Sí. Anduvieron buscando a Ciro durante semanas, meses y no lo hallaban. Lo que yo puedo decirte que quizás ese desaparición, entre comillas, más que todo se debió al clima de esa zona, porque en esa zona, o sea, prácticamente son 6 meses de nieve y 6 meses de sol. Ujú. Entonces, la forma y la posición en que se encontró el cadáver fue en un cerro por donde ya habían pasado varias personas buscando, Ah, claro. inclusive hasta estos llamados topos de México que vinieron, Ajá. ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, la temporada, ya el hielo se fue derritiendo y salió a relucir el cadáver. ¿Cómo encontraron el cadáver? Se encontró en un cerro en posición de semifetal, como si se estuviera queriendo agarrar de las rocas, Ujú. ¿no? Y alrededor encontramos unos metros más arriba una zapatilla, encontramos un encendedor, ¿ya? Pero en la zona donde él se encontraba, por lo menos la cima de ese cerro, de unos 800 a 1000 metros, que es la cantidad que él aparentemente había rodado, Ujú. ¿no? Y te digo que aparente porque por la cantidad de fractura que le encontramos en el cadáver, ¿no? Ese cadáver ha venido cayendo, ha venido fracturando. Y es más, se encontró en las prendas de vestir características de desangrado, pero que era de la cabeza hacia el cuerpo, donde nos hacía presumir que una de las primeras fracturas y quizás lo que le causó pérdida de conciencia ha sido el cráneo, porque el cráneo lo tenía bastante fracturado, así como de las extremidades, la cadera, las costillas. Entonces, una de mis experiencias es que esa necropsia duró 12 horas. Empezamos a las 12 del día y terminamos más de las 12 de la noche. ¿Y de qué se encargó usted en esa necropsia? Yo estuve encargado de examinar las prendas de vestir, ¿no? Por cuanto se comentaba, pues, habían varias hipótesis, ¿no? Que había sido empujado, que otra persona aparentemente allegada a esta señorita Rosario
estuvo por el lugar, se pelearon, ¿no? Y lo arrojaron. Había otra hipótesis de animales por la zona. Entonces yo me encargué de extraer uno por uno cada fibra, pelo que se encontrara en su prenda de vestir que no correspondía para eso. Entonces esa diligencia me demoró por lo menos 3 a 4 horas porque cada fibrilla, pelo, cabello que yo encontraba lo ponía en un sobre diferente. ¿Y cuántos encontró? Más de 300. Más de 300. Que no significa que eran 300 diversas, sino encontré 300 muestras para este procesamiento. Y lógicamente, por lo que uno conoce, habían pues pelos de animales, habían cabellos, ¿no? Y había cabellos de cierta dimensión que por lógicamente haber estado con su pareja, que era Rosario, ¿no? Podría coincidir. O sea, lo que no hubiera conseguido es encontrar un cabello de una tercera o cuarta persona que no estaba en ese. No encontraron eso, no encontró No, usted hasta eso. donde yo supe, no se encontró eso. Pero, como le digo, por la experiencia que uno tiene y haber trabajado en la División de Investigación de Homicidios una determinada cantidad de años, ¿no? La experiencia de investigador criminal y de criminalístico, yo presumía que había sido una caída, ¿no? Lógicamente que no se lo podía yo manifestar a la encargada de la investigación, que era la fiscal. Ella tenía que desarrollar sus hipótesis. ¿No se lo comentó nunca? Quizás fue un comentario no tan certero, pero la doctora tenía pues derecho a sospechar y a tener sus hipótesis. Que lógicamente después de varios años de procesos, absolvieron a la chica pues porque no hubo una prueba contundente para que poderla incriminar por un homicidio. Sí. Entonces fue toda una historia de tanto tiempo que se realizó en la ciudad de Arequipa. De hecho, usted me comentaba que las lesiones, las lesiones que sufrió Ciro al caer fueron de tal magnitud que incluso se lo encontró colgado desde el pellejo, desde la piel. ¿Es esto realmente así? Claro, porque Había sufrido como te tantas decía, las lesiones. múltiples lesiones que ha tenido, ¿no? Fracturas ¿Verdad? de huesos, ¿no? Se han podido sostener por la piel. Y como el cuerpo estuvo momificado, ¿no? ¿Qué significa que esté momificado? Disculpe que lo interrumpa. O sea, el cuerpo quedó a la intemperie en esa zona, Ok. y por la helada momifica, o sea, hace que la piel, entre comillas, se queme Por el frío. por el frío, se vuelva como pellejo. Ok. Entonces, eso mantuvo unida todas las extremidades fracturadas. Y ya en la necropsia, por la posición que encontramos, tuvo que hacerse varios esfuerzos para poder analizar cada fractura de estos huesos. Claro que eso ya era competencia de los médicos forenses y los médicos legistas. Lo que sostuvo la caída de Ciro entonces fue su piel. Su piel, ¿sí? Porque fueron, como te digo, múltiples fracturas. Que sirvió como una suerte de enganche, de gancho para evitar que siga rodando. Ahora, sabemos que cuando una persona está ya en sus últimos momentos para fallecer, tiene ciertas reacciones, ¿no? Entonces la forma que se encontró el cadáver, te digo que es como si él hubiera querido ya agarrarse de esa última roca para no seguir cayendo, Los dedos. ¿sí? ¿Cómo encontró O los sea, dedos? los dedos así anquilosados que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, como te digo, ya por la temperatura de esa zona hubo cierta helada, y después, cuando haya pasado la temperatura o la temporada, es que aparece y sale a flote el cadáver. Bueno, yo soy mucho mayor que tú, pero hace muchos años existió una serie acá, no me acuerdo el nombre, pero era algo El hombre de los 100 años, donde justamente en los Andes una persona
desaparece, lo buscan durante mucho tiempo, estuvo perdido en el hielo. Pero bueno, como era una serie, pasaron varios años y una vez que desaparece el hielo, esta persona sale a flote y todavía vivía, ¿no? Entonces fue una serie que le llamaban El hombre de los 100 años, algo así, porque toda la gente había pasado su temporada normal de años y este señor seguía pues con la misma edad, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿A cuánta distancia, doctor, se encontró el cadáver de Ciro desde la zona en la que se perdió, supuestamente? yo calculo, yo no llegué exactamente a la zona donde se perdió, pero por lo que estuvimos trabajando en grupo, por lo menos unos 7, 8 ¿Pero kilómetros. era un lugar transitable, el lugar donde se encontró No, el cadáver? no, porque nosotros para llegar a ese sitio tuvimos que hacer lo que le llamamos el camino de zorro. El camino de zorro es un camino que no existe, que lo haces tú cuando recién estás yendo por primera vez por un lugar determinado. Entonces vas tanteando, vas midiendo, ¿no? Dónde puedes pisar o no. Y estos cerros eran tan Profundo. perpendiculares que nosotros mismos teníamos la exposición de poder caernos en cualquier momento. Y teníamos que ir amarrados unos con otros. Claro, sí recuerdo esas imágenes. Unos con otros teníamos que ir amarrados, ¿no? Es más, cuando bajamos desde el último cerro para llegar a donde estaba el cadáver, ya los de alta montaña tenían que bajar con el arnés, descender unos 800 metros, prácticamente colgado, y de ahí subir en diagonal 1500 metros. Entonces, eso es para que te des cuenta que los cerros allá eran subida y bajada. Quizás en la noche tú piensas que ves un resplandor de luz que puedes verlo cerca, pero si no conoces, tú piensas que es un camino recto. Entonces, lo que yo presumo, en este caso de Ciro, él ha querido llegar a ese pueblo, Chivay, ¿no? Ha visto el resplandor de la luz, pero como no conocía el terreno, ha avanzado, ha llegado a unos cerros donde ha caído. Han caído. Entonces, como esta chica Rosario no sabía por dónde había ido, o sea, ella no podía determinar si fue de frente, si fue a la derecha, si fue a la izquierda, porque estás en un entrecerro, empezaron a buscar por diferentes zonas. Entonces, por la distancia que ya él había caminado, es que no lo encuentran, y más en la temporada que te comento, Claro. no, ya no, porque de donde se encuentra finalmente el cadáver, calculando a unos 3, 4 kilómetros al frente de ese cerro, pasaba una carretera, ¿no? Entonces, tanto fue las búsquedas que desde esa zona podían haberlo divisado. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque estuvo cubierto Por hielo, me por dice, hielo, ¿verdad? claro. Porque en el momento del levantamiento del cadáver nosotros veíamos la carretera. Incluso llegaron a decir que alguien lo había colocado en ese lugar porque antes no estaba el cadáver allí. Claro, todas esas leyendas se empezaron Sí, me a acuerdo. comentar, Mientras ¿no? vamos conversando, voy recordando Sí, vagamente sí, algunas cosas de ese caso, algunos puntos de ese caso. ¿Qué sí, reflexiones le dejó ese caso, doctor, como perito? bueno, fue una experiencia bastante, desde mi punto de vista criminalístico, bonita para poder comentarlo después, ¿no? Porque es más, cuando íbamos a pasar ya básicamente al cerro de donde era el más cercano para encontrar el cadáver, hubo un grupo de peritos y policías y funcionarios que ya no quisieron ir porque era demasiado riesgoso. Sí. Entonces, como yo era el coordinador del equipo perito en el Ministerio Público, pues yo le dije a la fiscal que yo iba, ¿no? Yo iba a pasar, porque ya estábamos ahí, y ya tanto tiempo se había buscado el cadáver de esta persona, se había hecho tan, pues, mediático, que faltando poco tiempo no íbamos a regresarnos, ¿no? Entonces recuerdo que uno de los fiscales me dijo, pero señor Carrión, me dijo, usted tiene familia, se puede caer, ¿no? Yo sé, conozco los riesgos, le digo, ¿no? Pero ya tenemos que cumplir con nuestra función.
Y algo curioso que sucedió ahí es que nuestros teléfonos celulares entraban la llamada, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de comunicarme de mi celular a un colega para que le avise a mi esposa, pues, y a mis hijos, ¿no? Que estaba a punto de salir hacia esa zona, ¿no? Y que Dios me proteja, que no nos pase nada, ¿no? Y los de alta montaña nos pusieron el arnés, el casco, las sogas y todo para poder bajar, porque si no, no podía bajar. Y cuando se hace el levantamiento del cadáver, ya tuvimos que quedarnos hasta el día siguiente, porque no podíamos levantar la canastilla del cadáver, estos 800 metros que se había bajado, porque ya a partir ahí de las 2, 3 de la tarde, el viento que corre en esos cerros te sacuden como una Se bandera. quedaron allí con el cadáver Claro, toda la... yo llegué a subir, pero los de alta montaña Ok, se quedaron abajo hasta toda la noche. toda la noche con el cadáver. Con el personal policial de apoyo se le bajó carpas, ¿no? Comida, todo termos, porque no se podía, o sea, no es que por la noche sea que no se debe, no podíamos subir, sino era por el viento. O sea, si tú subías, el viento te sacudía como una bandera y ahí nomás podías perder el equilibrio. Entonces había que esperar al día siguiente. Y al día siguiente ya lograron subir y ya tuvimos que traerlo pues al campamento base donde nosotros nos quedamos y después hacer las coordinaciones para traerlo en el helicóptero. Que en el helicóptero subimos solamente 12 personas, no pudimos subir más, ¿no? Obviamente estaba el presidente de la Junta de Fiscales de allá, la fiscal Rosario también creo que se llamaba, ¿no? Los peritos, el que habla, el jefe de región, para llegar hasta la base aérea de Arequipa. Hay quienes piensan a la fecha, doctor, o quienes escuchan el nombre, ¿no? Rosario Ponce, y inmediatamente lo vinculan con la muerte de Ciro Castillo. Es decir, y así lo escuchaba, la que empujó a Castillo, la que mató a Castillo, ¿verdad? ¿Qué Sí. podría decirnos sobre eso? Mira, lo que después he conocido, porque hubo todo un proceso, creo que después de 3 o 4 años, no, tuvieron que sobreseerla. Sobreseerla significa que luego del proceso no le encuentras prueba y ya no tienes cómo acusarla, porque no había una prueba concreta para ser condenada a este tipo de delitos, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas que allá en aquellos tiempos era una noticia diaria, todos los días salían diario parte de cada historia que se iba tejiendo, ¿no? Entonces, por ahí he escuchado que esta chica inclusive creo que demandó a los medios de prensa que, entre comillas, la estaban condenando, ¿no? Entonces, no sé en qué habrá quedado, porque pedía una reparación civil, pero no hubo una prueba concreta, ¿no? Objetiva que la haya podido incriminar a esta señorita. ¿Qué le podría decir usted, doctor, a los peritos en formación, ¿no? Los peritos que a la fecha, o las personas que desean estudiar criminalística, que es una de las pasiones bastante popularizadas a raíz de estas series de CSI, series de Netflix sobre investigación criminal? ¿Qué consejos les podría dar a los muchachos que tal vez nos vean desde sus casas, próximos a culminar el colegio, no saben qué estudiar, les gusta la investigación criminal en atención a estas series y quieren ser criminalistas? Primero que para tener esta especialidad hay que tener vocación y apasionamiento. Te comento, yo procedo de lo que era la Policía de Investigaciones del Perú, La desactivada PIB, la recordada y la añorada recordada PIB. PIC, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos en la escuela de oficiales los 4 años, del segundo para tercer año ya teníamos que escoger nuestra especialidad, ¿no? Había la especialidad de investigación criminal, que es la que se encarga de investigar los delitos, de criminalística, de seguridad, lo que son protección de dignatarios, y administración, lo que ven toda la parte administrativa de la institución policial.
Entonces, a mí me apasionó la criminalística, la parte científica. Entonces yo escogí esta especialidad a partir del segundo año y valga el término, me especialicé. Me gustó tanto que cuando yo me recibo como alférez de la Policía de Investigaciones, recibo con la especialidad de criminalística. Fui a trabajar al laboratorio, empecé a desarrollar los cursos de perfeccionamiento y esos cursos me sirvieron mucho cuando pasé a trabajar a unidades especializadas de investigación criminal. Fui adquiriendo esos conocimientos de detective para investigar los delitos que, teniendo ya el conocimiento de criminalística, yo iba ya tejiendo hipótesis. Y es más, esta especialidad nos sirve de mucho cuando uno lleva casos, porque yo como abogado veo algunos casos, ¿no?, de investigaciones donde un determinado cliente me pide opiniones técnicas, científicas respecto a lo que ha sucedido en una determinada investigación. Entonces podemos y estamos facultados y capacitados para emitir informes técnicos criminalísticos o informes periciales de parte, ¿no? Entonces es muy, muy bonita esta especialidad, como te digo, es apasionada, porque uno va descubriendo diferentes móviles o motivos de un determinado hecho, ¿no? Entonces, la ciencia criminalística es la ciencia que ayuda a la investigación criminal a descubrir los delitos. Hay quienes dicen que un perito es muy sensorial, que desarrolla un aspecto de su sensibilidad de mayor manera, o sea, lo desarrolla más que en comparación a una persona que no se dedica a eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no?, el perito documentoscópico, el que ve documentos, desarrolla mucho más la óptica y la expertise en ese tipo de análisis. Sí, sí, bueno, yo, modesta parte, tengo hasta 4 especialidades dentro de la criminalística, que es la dactiloscopía, grafotecnia, balística y escena de crimen. Entonces, he participado en diferentes diligencias cuando estuve en el Ministerio Público. Hemos hecho levantamiento de cadáveres, ¿no? Hemos ido a diferentes escenas de crimen con los maletines forenses que teníamos en ese tiempo. Y hemos intuido a los fiscales para su teoría del caso, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber sucedido en un determinado hecho? Para que también ellos puedan orientar cómo solicitar el tipo de pericias, porque dentro de cada especialidad hay diferentes tipos de pericia y el nuevo Código Procesal Penal pues te determina un objeto de estudio. Claro. Entonces, si tú, por decirte, en el campo de la documentoscopía, tienes un documento sospechoso de que se ha falsificado una firma, pero al lado de esa firma tienes una impresión dactilar y de repente solamente te piden que determinen la autenticidad o falsedad de la firma, ¿no? Estás prácticamente desperdiciando esa impresión dactilar. ¿Por qué? Porque los rasgos característicos que se puede encontrar en una firma, de acuerdo a la opinión que también tenga el perito grafotécnico, puede determinar que sea la autenticidad o no. Claro. Suponiendo que diga que esa firma es falsa, y si analizas la impresión dactilar y ves que la impresión dactilar sí le corresponde, entonces tienes que ponerte en esa disyuntiva. ¿Cómo llegó esa impresión dactilar a ese papel donde supuestamente hay una firma falsa? Entonces puedes sospechar de que esa impresión dactilar ya estuvo en ese papel, o fue un abuso de firma en blanco, fue una firma que estuvo en un papel en blanco. Entonces tienes que darle todas esas hipótesis al fiscal. Doctor, nos preguntan, a la fecha 2021 en Perú, ¿qué estudio para convertirme en un criminalista? Ahorita existen ya instituciones particulares, dentro de ellas hay esta Universidad Winner, donde dan cursos de especialización en criminalística, ¿no? Por un determinado tiempo. Sé que la Villarreal también está dando estos cursos. Son cursos, pero quien sale del colegio o quien quiere dedicarse a ser un investigador criminalista,
Aquí en Perú no existe la carrera de criminalística, Ya. Ok. como lo hay en Argentina. En O- Argentina es o en una México. profesión, en México, ¿no? Donde estudian 4 o 5 años. Exactamente. ¿Ya? Acá en el Perú tendrías que hacer cursos de especialización, ¿no? De estas, valga el término, especialidades, Ujú. o hacer un curso completo de criminalística. Haciendo un curso completo tienes todas las especialidades que son grafotecnia, balística, escena de crimen. Entonces existen ya instituciones en Perú, ¿no? Que ya están en internet para llevar estos cursos. Pero para que puedas tú desarrollarte tienes que tener la experiencia, la expertise, tienes que, entre comillas, como decimos nosotros, salir a la cancha, Ujú. ¿no? Entonces, como perito particular, tendrías que conocer bien tanto la criminalística como los procedimientos procesales, Mm. ¿no? Ya sea el nuevo Código Procesal Penal o el Código Penal, para saber hasta dónde abarca tu función, tus facultades para poder intervenir en un determinado caso. Por decir, yo como perito de parte, una vez una empresa, por Vitarte, hubo un hurto de dinero dentro de una empresa. Entonces el señor denunció, Ujú. pero se demoraba mucho para que los peritos vayan a levantar las huellas en el lugar del hecho. Me contactó, ¿no? Y me dijo que necesitaba que yo levante esas huellas y a la vez le tome impresiones dactilares a todos sus trabajadores. Ujú. Entonces yo le expliqué como abogado, le digo que no podía hacer eso. Si ya había una denuncia de por medio, es una función de la policía y de los peritos de criminalística hacer esa labor, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba denunciando por un delito Ujú. y eso es función del Ministerio Público y de la policía. O sea, no puedes tú usurpar esa función. Sí. Que lo puedas hacer dentro de un ambiente quizás reducido, familiar, para solamente descubrir quién hizo tal o cual hecho, es muy distinto a que hagas una denuncia. Mm. Pero como te digo, el que quiere formarse como criminalístico tiene que conocer procesal penal y derecho penal. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en Crimiadictos. Hemos contado con la presencia del doctor José Luis Carrión Cabrera, perito con más de 23 años de experiencia. No se olviden de sintonizarnos a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. En este programa, el primer programa sobre criminalística del Perú, Crimiadictos, todos los jueves a las 5 en punto de la tarde. No se olviden de seguirnos a través de nuestra multiplataforma y pueden revisar este vídeo cuantas veces deseen y van a encontrarlo publicado también en nuestra cuenta oficial de YouTube. A través de esa página, de esa plataforma, van a poder encontrar este vídeo y los capítulos anteriores. Se vienen muchos más capítulos así de interesantes. Les pedimos por favor que puedan compartir la transmisión en tiempo real para que podamos seguir trayendo muchos más invitados. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Permiso. Gracias.